Mis amados, que yo les continúe bendiciendo a ustedes y a los suyos, de parte de ese Dios fiel, ese Dios de bondad, el cual está en nosotros, por nosotros, ese Dios maravilloso. Y mis amados, leíamos en la lectura central de Esdras, capítulo 4, de la más alta calidad y con los más altos estándares para todas las edades. Esdras capítulo 4, versículo 1 al 10, y encontramos en lo referente a esta lectura en la cual veíamos ese video sobre el legado de una persona temerosa de Dios. Y esto nos hace una invitación en lo que usted también está dejando como legado. Legado que quiere decir testimonio. Testimonio para las personas que le conocen, las personas que le rodean. ¿Sí? Su familia, sus vecinos. ¿Sí? Las personas que van a recibir de lo que Dios le ha dado a usted para que usted lo comparta. Y principalmente su fe. Su fe. Esas personas las cuales Dios le ha confiado, sea hijo, sea hija, en fin, esposo, esposa, vecinos. Y lo encontramos en este video sobre la historia de Esdras, el cual Dios lo utilizó para restaurar y para volver el corazón del pueblo de Israel a los mandamientos y a la obediencia a Dios. Y mis amados, el título de la disertación de hoy es la restauración detenida pero no destruida. Y encontramos en el capítulo 4, en la Reina Valera de 1960, que dice: los adversarios detienen ¿la qué? La obra. Y por eso el título, la restauración detenida pero no destruida. Y mis amados, hay tres elementos o tres aspectos importantes en este relato de la Biblia, de Esdras capítulo 1, versículo 1, y luego usted puede leerlo hasta el versículo 24. Hay tres elementos importantes en la cual Dios nos habla de que la obra que ha hecho en usted, la restauración que Dios esté haciendo en su familia o en su vida, puede ser detenida, sí, pero no destruida. Porque es Dios el que está obrando en usted. Es Dios el dueño de la obra. Y el primer elemento que podemos mencionar, y vamos a estar explicándolo, es el siguiente: que Dios nos recuerda la necesidad de tener y la necesidad de tener y enfrentar enemigos. Y suena como necesidad de tener enemigos, sí, porque eso nos lleva a depender más de Dios y no de usted misma, de usted mismo. Y un segundo elemento es que Dios de igual manera nos advierte de esas adversidades y de esos enemigos que podemos encontrar en nuestra vida. Y un tercer elemento es que usted debe saber por qué es un peligro para los adversarios, para los enemigos. Porque es un peligro. Y mis amados, el primer elemento es que tenemos y enfrentamos enemigos. En lugar donde usted trabaja, o en el caso de los niños o en la universidad, usted va a encontrar personas contrarias a usted, vecinos que le van a querer hacer la vida difícil, familiares que le van a hacer la vida difícil. Miren que no utilizo la palabra imposible. Los imposibles solamente se aplican en Dios. Él es el Dios de lo imposible, ¿sí? Y vemos que van a haber personas así, que le van a hacer a usted la vida difícil.
La Biblia aquí les llama adversarios en el caso de Judá y de Benjamín. Pero la pregunta es, ¿quiénes eran esos adversarios y qué pretendían? Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 4 de Esdras, dice así la palabra de Dios. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová de Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y nos dice este pasaje, y nos dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín. ¿Quiénes eran? Ellos dicen que vinieron, ¿sí?, enviados por el rey de Asiria, y ciertamente en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 41 nos dice: y estos son los que se van a llamar samaritanos, que se van a unir con los que estaban, que Nabucodonosor y el rey de Asiria habían dejado campesinos, agricultores, van a ser personas de otros pueblos y van a ser establecidos ahí, y se van a unir en matrimonio con los del pueblo de Dios. Esos que habían sido trasladados se van a unir. Pero tristemente, si bien dice ahí, usted puede leer en su casa en segundo libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 24 al 41, que les tocó al rey enviar sacerdotes de Dios para enseñar, porque los leones atacaban a esas personas porque andaban en la idolatría. Y luego que llegan estos sacerdotes, les enseñan la ley y se apacigua esas circunstancias de los leones. Y encontramos que llevan entonces una vida complicada, porque aplican lo que se llama el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es una doble vida. Adoraban al Dios que se les había enseñado, Jehová, pero en sus casas adoraban ídolos. Y estos son los que se acercan a Zorobabel para decirle: mira, nosotros queremos construir también y restaurar. Déjeme decirle que esto es igual que nosotros invitar acá a un artista famoso de la música a que nos cante las letras, escuche, las letras que él le canta, no a Dios, sino al mundo, traerlas aquí para adorar a Dios. O es igual que traer aquí un político o un filósofo que nos ponga aquí a hablar de filosofía y de política y menos de la palabra de Dios. Y tristemente en la iglesia lo hay. Porque dice que ellos se acercaron. No, nosotros queremos también restaurar. Y muchos están diciendo sí. Y ese es el primer aspecto. Que usted y la iglesia, y como parte de la iglesia, vamos a tener adversarios, enemigos. Y ahí habla de contaminarse. Pero también, ¿por qué este rey de Asiria hizo eso de enviar a esos territorios de Judá y luego de Samaria? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es la siguiente. Hay una respuesta política, pero también una estrategia militar. Y consistía en que este grupo de otros pueblos que los llevaba donde ya estaban los que habían sido conquistados, era para asfixiar, sin dejar sin aire cualquier nacionalismo. Nacionalismo es el patriotismo. No, nosotros podemos nuevamente recuperar nuestra tierra. No, no podían, porque enviaban a gente de otro pueblo para que se mezclara.
Es como cuando usted se casa con una mujer inconversa o se casa con un hombre inconverso. Usted va a querer venir a la iglesia y ella no va a querer venir. ¿Sí? Él no va a querer venir, o ella va a querer invitarlo, o él va a querer invitarlo a emborracharse y le va a decir que usted es un aburrido, una aburrida porque no se emborracha. Y así pasó con los que estaban ahí y le estaban proponiendo a Zorobabel y a Judá y a Benjamín que ellos también iban a construir. Mis amados, no debemos permitir que asfixien o ahoguen nuestra fe, en nuestra fe en que hemos puesto en Dios. Encontramos sobre esto, amados, esto va a crear una religión o una espiritualidad sincretista. La iglesia tradicional siempre ha practicado eso, la iglesia católica siempre ha practicado eso. Se ven llenas, pero apenas salen, llevan su vida como siempre en el pecado. Y hay iglesias evangélicas o cristianas o reformadas o protestantes que se convierten en un club social. Solamente llevan una vida de cristiandad en la iglesia, pero fuera de esta siguen viviendo como siempre, sin saber de que Dios, al cual ellos van a dar cuenta, no pueden engañar. No pueden engañar. Y vemos esa realidad, mis amados hermanos, y sobre esto que dice la Escritura en Santiago capítulo 4, versículo 4, dice que nosotros no debemos tener ninguna amistad con el mundo. Cuando habla de amistad no quiere decir que usted no vaya a saludar a su vecino que no es creyente. No quiere decir que usted no va a amar a ese familiar que obstinadamente le da la espalda a Cristo, al Evangelio. No. Lo que quiere decir es que usted no va a llevar la vida como ellos la llevan. No va a vivir la vida que ellos llevan por agradarlos a ellos en vez de agradar a Dios. Y hay muchos que no buscan de Dios por agradar al mundo y congraciarse con el mundo y llevar la vida al estilo del mundo. Y aquí el Señor nos habla sobre eso, de que no debemos tener ese tipo de amistad con el mundo. Y encontramos también, mis amados hermanos, sobre esto, que es una advertencia. Debemos tener cuidado, amados, de esto, mis amados hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y un segundo elemento, porque nos llama la atención cuál fue la respuesta de Zorobabel a esta primera situación de enemigos que vamos a tener. Y la respuesta lo dice el versículo 3 de Esdras capítulo 4. Nos dice, y esa debe ser la respuesta suya y la mía, y si es, debe usted mantenerse en esta. Versículo 3 del capítulo 4 de Esdras dice, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene. ¿No nos qué? No nos conviene. Y luego Pablo va a decir que todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. No, mis amados, no. Eso no es ni para entrar a discutir. Es no. Usted no puede llevar la vida o su cristiandad de la misma manera como la llevan las personas religiosas. En ninguna manera. Porque no es al hombre ni a la iglesia a la cual usted va a dar cuenta, es a Dios, a Cristo, al cual pagó el precio por usted. Y el segundo elemento nos lleva a que Dios nos advierte a nosotros sobre cómo actúa el adversario, Y sabemos lo que nos dice la palabra de Dios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Sí? Y nos muestra esa jerarquía de las tinieblas en la cual usted y yo, con
basados en la palabra y bajo la autoridad del Señor, debemos enfrentar. Y nos dice en este caso el versículo 4 del capítulo 4 de Esdras. Dice así la palabra de Dios: pero el pueblo de la tierra, ¿qué hizo? Intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Intimidar, atemorizar. Esto fue uno de los primeros que hizo este enemigo de Judá y de Benjamín. Intimidar. Tú no puedes, ustedes no van a lograr, ¿sí? No les va a alcanzar, ¿sí? Van a desistir, no lo van a intimidar, van a fracasar, vas a fracasar en la vida, no vas a lograr que tus hijos lleguen a estudiar y terminar, no vas a lograr que Dios en ese tratamiento médico te vaya bien, no vas a conseguir ese trabajo. ¿En qué Satanás te está intimidando y estás llevando a dudar de lo que Dios hace en tu vida y de lo que Dios puede hacer a través de usted? ¿En qué Satanás te está haciendo dudar? Porque no eres tú, es Dios que está contigo para usarte. Es Dios. Y habla de intimidar, y no voy a entrar en lo que es intimidar y atemorizar, pero son diferentes. En las técnicas de combate, la intimidación es tan importante porque hay ejércitos que todavía no han entrado en combate, pero el otro, al utilizar la intimidación, ya el otro se rinde. Y aunque tenga mejor ejército, pero el otro puede mostrar cierta actitud y propaganda de que tiene los mejores armas o los mejores soldados, aunque no los tenga. Y puede hacer de que el otro enseguida se rinda. Eso es intimidar. Y atemorizar es transmitir inseguridad de lo que usted puede hacer, pero el otro hace que usted dude de lo que Dios puede hacer a través de usted, haciendo pensar que lo que el otro hace es mejor y que usted debe de depender del otro y no de Dios y de lo que Dios le ha dado a usted. Es que el otro sí puede y yo no. Es que el otro lo hace mejor y yo no, en ninguna manera. Es Dios a través de usted. Es Dios a través de usted. Y vemos muchos testimonios sobre ello. ¿Se acuerdan ese jovencito que no era un soldado, sino un pastor de ovejas? Pastor de ovejas. Nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, y cómo era lo que decía Goliat. Y lo maldijo en nombre de sus dioses y lo menospreció. Intimidación. Porque lo miró como muchacho, pero no miró quién estaba con ese muchacho. El Dios. Y por eso David va a decir: tú vienes contra mí con espada y con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová. Usted no viene en su nombre, ni usted no viene siendo, usted es Dios, usándolo porque Dios le ha equipado, le ha dado. Y encontramos sobre esto intimidación y atemorización. La palabra de Dios dice en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que Satanás vino es como león rugiente buscando a quien devorar. Y el león ruge para atemorizar, paralizar a su presa. Pero también hay una respuesta de parte de Dios para nuestras vidas y para ese pueblo que estaba ahí con Zorobabel, Judá y Benjamín. Nos dice Isaías capítulo 59, versículo 19, en la cual dice que aunque el enemigo venga como ríos, como torrente, como inundación, el Espíritu Santo levantará banderas. El Espíritu Santo levanta banderas. Amén. Encontramos sobre ello. Ahora, ¿qué otra estrategia utilizó los enemigos contra Judá y Benjamín? Nos habla en este caso versículo 5. Eso, acompáñenme, versículo 5. Dice ahí: sobornaron, el soborno.
Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Escuche, todo el tiempo. ¿Sí? Ese adversario que tenemos, Satanás, y también esas personas no temerosas de Dios que se dejan utilizar, van a estar todo el tiempo, mi amados, ¿sí? Haciéndole oposición a usted. Y va a haber un momento que usted dice: Dios, ¿dónde estás? Y yo estoy ahí contigo. Por eso te estoy advirtiendo, ¿sí? Te estoy advirtiendo. Porque del árbol seco nadie le pone atención, ni para la sombra sirve. Pero el árbol que tiene bastante fruto es donde la gente se acerca y quiere tirarle piedras y darle garrote. Encontramos eso, y cuando usted es una persona metida con Dios, le va a suceder eso. Ya sea de adentro en su casa o de afuera con sus vecinos, y cuando hay tranquilidad dentro de su casa, familiares o parientes se enredan en una circunstancia que ni siquiera usted tiene claro por qué. O el vecino que nunca le había saludado y ese día le echa agua, o le barre y le echa la basura a usted. Y así es todo el tiempo, dice ahí. Todo el tiempo. Y dice que extorsionaron a los consejeros de estos reyes para indisponer al pueblo de Judá y a los de Benjamín. Fueron sobornados, recibieron dinero. Imagínense sobre esto. Pero también encontramos otra estrategia sobre cómo el enemigo enfrenta nuestras vidas. Y encontramos que escribieron cartas. Nos dice Esdras capítulo 4, versículo 6 al 11. Permítame leer para usted, y dice lo siguiente en el capítulo 4 de Esdras, sobre que escribieron cartas a estos reyes, y en la cual dice de la siguiente manera, en el capítulo 4, versículo 6 al 11, dice así: y en el reinado de Asuero y en el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y también en los días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitradades, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Rehum, canciller de Simasai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Eret, de Babilonia y de Susa, esto es, los elamitas y los demás pueblos que el gran y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río de Saludán. Y ahí empieza a escribir. Mis amados hermanos, cuando se presenta esta circunstancia, Dios no se queda cruzado de brazos. El Señor nos advierte sobre ello. A veces recordamos a el familiar nuestro cuando nos decía, estábamos trepados en un árbol y nos decía: te vas a caer. Advertencia. Y muchas veces nos caíamos, ¿sí? Cuando vemos las señales de tránsito,
en la cual está el Padre, debemos detenernos, son advertencias. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Hoy vemos el alto grado de la accidentalidad por no escuchar y no ver las advertencias. Y no solamente esto, si usted, mi amado hermano, lee en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 9 al 12, vemos algo maravilloso. Como Dios, utilizando al profeta Eliseo, advirtió al rey de cómo ese ejército enemigo iba a hacer una emboscada y que no pasaran por ese lado. Va a haber momentos que Dios te va a advertir y te va a decir, ese trabajo en el cual estás debe salir porque te está destruyendo tu vida espiritual. O esa relación afectiva debes tú manejarla con seriedad porque te está destruyendo esa relación conmigo. O ese negocio que vas a hacer, no lo hagas porque ese negocio te va a traer ruina espiritual y económica. Y eso es lo que encontramos de parte de Dios. Dios no es un padre ni un creador indolente e indiferente de lo que le pasa a usted. Usted no puede decirle a Dios, es que ¿dónde estabas tú? Cuando Él ya te había advertido. El hombre, copiando lo que Dios hace, creó los semáforos, en la cual el semáforo en rojo te dice detente. Y si el semáforo hoy está en detente, ni siquiera espabiles, no te muevas. Pero si el semáforo está en amarillo, es que Dios ya te va a responder. Y si está en verde, ya debes, porque ya te ha respondido. Mientras tanto, no te puedes mover porque Dios te está advirtiendo. Encontramos también que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos habla de que Dios nos habla de las advertencias contra las artimañas del enemigo. Nos dice, en este caso, el apóstol Pablo, en lo referente en segunda de Corintios, segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, en la cual nos dice, hermanos, para que Satanás no gane ventaja, no ignoréis sus maquinaciones. Sus maquinaciones. ¿De qué manera Satanás, de manera muy sistemática, te ha llevado a una circunstancia difícil por no haber puesto atención a las artimañas de él? ¿Y cuáles son las artimañas? El engaño. Él es padre de mentira. Él no habla verdad. No habla verdad. Nos dice Génesis capítulo 3 que él ha sido mentiroso desde el principio. Él no va a cambiar. Él es padre de mentira. ¿Sí? Y vemos eso, mis amados hermanos, esa advertencia. Y tercer elemento y último, lo encontramos en lo referente a lo que nos dice la palabra de Dios en Esdras capítulo 4, versículo 19 al 20. ¿Y en qué consiste este tercer y último elemento? En que somos un peligro para nuestros enemigos. La iglesia, y usted como parte de la iglesia, es un enemigo para este mundo sumergido en el pecado, pero también para las obras de las tinieblas. Porque mientras la iglesia esté, el mundo no tiene justificación como usted y yo estábamos antes, de no buscar de Cristo, de que no hay una respuesta a través del evangelio, a través de la obra que hizo Cristo. Y lo encontramos en ese pasaje del capítulo 4 de Esdras, versículo 19 al 20. Permítame leer para usted el versículo 19 hasta lo que nos dice este pasaje en el versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Permítame leer para usted. Dice así la palabra de Dios. Dice, y por mí fue dado orden y buscaron, dice así el rey persa, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo, gracias mi hermana, de tiempo antiguo
de tiempo antiguo, se levantó contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes. ¿Cómo eran esos reyes? Fuertes, que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ese es el pueblo el cual estos enemigos sabían quién era, un peligro. Reyes como David, Salomón, reyes en los cuales Dios se glorificó y lograron cumplir lo que Dios había dicho, que iban a poseer esa tierra. Déjame decirte que lo que Dios te ha concedido a ti, esos dones, esos talentos, esas destrezas, te convierten en un peligro para las obras de las tinieblas. Así como ellos escribieron sobre esto, y dice que se rebelaron. Claro, usted debe rebelarse contra toda obra de las tinieblas. Mi amado hermano, nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 11 al 14, en la cual nos dice que nosotros no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que debemos reprenderlas. Nos dice la palabra de Dios, pero también nos dice en Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8, algo poderoso: someteos a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. No lo resista si usted no está sometido al Señor en obediencia, porque vas a hacer el ridículo, vas a pasar vergüenza y te vas a hundir más. Tienes que someterte primeramente a Dios, leer la palabra, vivirla, tener esa relación con Dios en oración. Por eso eres un peligro si eres una persona sometida a Dios, viviendo la vida de Cristo en tu vida, y resistes a Dios, al enemigo poniendo de tu parte. Muchas veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, y esa es la parte que nos toca, quebrantar nuestra voluntad, decir no, ¿por qué? Voy a servir al Señor, voy a agradar a Dios. Hay cosas en las cuales usted y yo debemos renunciar y ahí debemos resistir, pero a través de primeramente someternos a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer Satanás? Huir. Y ahí él no dice si usted tiene para echar fuera demonios. No, sométase a Dios, sométase. En esta semana estuvimos orando por un joven, que un hermano de Bogotá, pero él también vive en Barranquilla, pedía oración por un familiar sumido en la droga. Si bien hay tratamientos, ¿sí?, para que esas personas sean rehabilitadas, pero Dios no rehabilita, Dios restaura. Pero si esas personas, sean el vicio que sea, se somete a Dios, pero resiste, pone de su parte, y ese joven debe salir de ese grupo de malos amigos que lo influencian. Pero si usted va a estar, no, yo estoy sometido, hice tantos ayunos, he leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis y sigo con mis amistades, chao. Si sigues con esa relación tóxica, estás perdido. Debes resistir, renunciar a esa relación, porque vas a estar peor, dice la palabra de Dios. Y encontramos, mis amados, sobre eso, que usted y yo, y como el pueblo de Judá, somos un peligro. Y en el ámbito espiritual, si usted se mete en el ámbito espiritual, va a ver eso, que hay gente que usted ni siquiera le conoce y le dice, esa persona yo no sé, me cae mal. Claro que le caemos mal porque usted es luz, y la luz, cuando resplandece en las tinieblas, incomoda a los ojos de los que están en tinieblas. Y la sal irrita una herida, irrita a las personas que todavía están ahí supurando por el pecado.
Y a veces usted dice, pero ¿yo qué le hice a esa persona? Claro, porque usted es una hija, un hijo de Dios metido con el Señor. Preocúpese cuando el mundo siempre le está dando espaldarazos. Siempre. No quiere decir que no vamos a estar en paz. La Biblia dice que el que está con Cristo, aún sus enemigos estarán en paz, en el sentido que se dan cuenta quién está con usted, como dijo Jeremías, ese poderoso gigante. Y mis amados, la obra de Dios cesó. Cesó, fue detenida. Fue detenida. Nos dice en el caso de lo que Esdras y Josué estaban llevando a cabo. Fue detenida. Nos dice el capítulo 4, versículo 23 y 24 del capítulo 4 de Esdras. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar, ¿cómo? Con poder y violencia. Eso no fue, oiga, hágame el favor, dejen de hacer eso, dejen de asistir a la iglesia. Conozco muchos jóvenes, adolescentes que han creído a Cristo como Señor y Salvador y sus padres no, y los han echado 3 veces de su casa. Y no fue, me hace el favor, usted como anda con una Biblia, se me va de la... No, fue con violencia. Conozco esposas que sus esposos le han dicho, o la iglesia o mi persona o se va de acá o nos divorciamos. Pero tristemente otros van a decir, no, yo me quedo contigo. No, con violencia. Con violencia, dice ahí. Con violencia. Eso no fue, versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó ¿qué? Suspendida. Hasta el año segundo. Ya vamos para allá. Y hay muchas restauraciones en tu vida y en la vida de muchos creyentes que están suspendidas. Y llevas una vida espiritual tibia. Y llevas una vida familiar, siempre en conflicto. Sí, vamos a tener conflictos, pero siempre los mismos conflictos. No puede ser. Deben ser diferentes porque Dios pelea por ti. No pueden ser los mismos de los mismos, algo está pasando. E igualmente tu vida no puede seguir siendo la misma, es que soy débil. Romanos capítulo 14, los débiles. Pastor, soy muy... No, hermano. Someteos a Dios, resistir. Y nos dice que cesó, y ahí está. Pero ahí entramos a lo que en la última parte mi hermana nos leía. Nos dice esa buena y poderosa noticia, en la cual dice, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Hasta, no siguió suspendida. Y lo que Dios inició en tu vida, si eres salvo, lo ha de llevar hasta feliz término. Y lo que Dios ha dispuesto de restaurar tu hijo, tu hija, tu hogar, lo va a hacer. Porque Dios no es un Dios que se cansa. No es un Dios limitado. Es un Dios que lo que va a hacer, lo va a llevar a cabo. Aunque te guste o no te guste. Él lo va a llevar a cabo. No, la Biblia dice, mis amados hermanos, en Isaías capítulo 43, y con eso quiero que leamos todos. Isaías, y quiero que usted lo guarde y lo atesore como toda palabra de Dios. Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, versículo 13, y vamos a leer a una sola voz. Y esto no es el mensaje dado por un poeta ni un filósofo. Dios mismo, así como dijo, hasta
esa fecha y vamos a retomar otra vez. Y es lo que, si el Señor lo permite, capítulo 5, se retomó otra vez la restauración y la construcción. Isaías capítulo 43, versículo 13. Y si ya lo encontró, decimos amén. Y vamos a leer a una sola voz. Dice Dios: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dios, si Dios te tiene para ser salvo, no importa cuántas veces el enemigo, Satanás o esas malas influencias han estado ahí cesando esa obra, Dios la va a llevar a cabo. Dios la va a terminar en su obra, en la obra tuya. Lo dice aquel el cual no se quedó en el 2024, dice ahí. No se quedó en el 2024. ¿Sí? No se quedó ahí. El cual le pertenece aún antes que hubiera día, los tiempos. Él creó el tiempo. Antes que usted y yo naciera. Antes que Él creara los cielos, Él es Dios. Siempre ha existido ese Dios. Amén. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, aquí estamos. Dígale ahí a Dios: Señor, continúa esa obra en mi vida. Señor, si hay algo en mi vida en la cual ha cesado, cual sea la causa, Señor, continúala. Continúa, Señor, porque lo que tú haces es bueno y mejor. Te lo imploramos, Señor. Lo que tú haces es mejor, Padre. En nuestras familias, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestro país, en Fusagasugá, en esta iglesia local, en los que están escuchando este mensaje, Señor. Nada lo estorbará, dice Jehová, el Eterno. Nada. Señor Dios, te lo imploramos para tu gloria y tu honra. Tú todo lo haces perfecto, completo, en Cristo Jesús, al cual damos la gloria y la honra. Amén. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados. Amén.